Queridos hermanos y hermanas, ¿alguna vez sienten que la vida se ha detenido de repente, como un reloj que dejó de marcar el tiempo? ¿Les pasa que al despertar en la mañana no saben para qué se levantan, porque ese ritmo que los sostuvo durante tantos años de pronto desapareció? Les saludo con afecto. Soy el Padre Miguel y les doy la bienvenida a Abba Padre, un espacio de silencio, fe y cercanía con Dios. La palabra Abba es una forma tierna y confiada con la que Jesús llamaba a su Padre, como un niño que se dirige a quien ama sin límites. Aquí, en este lugar, aprendemos a hacer lo mismo, abrir el corazón a Dios, encontrar en Él la paz y permitir que su presencia nos sane desde dentro. Hoy hablaremos de esa encrucijada especial en la vida donde muchos de ustedes se encuentran tras la jubilación, cuando los caminos conocidos terminan y los nuevos aún no se han abierto, cuando parece que los mejores años han quedado atrás y lo que viene es solo silencio e incertidumbre. Imaginen a un hombre llamado José. Durante 40 años trabajó en una fábrica. Cada mañana a las 7 en punto escuchaba la sirena que lo llamaba al trabajo. Sus manos conocían cada herramienta, cada movimiento. Su día estaba organizado al minuto. Reuniones, el almuerzo con los compañeros, el regreso a casa junto a su esposa Lucía. Y luego llegó ese día, el último día de trabajo. Sus colegas le organizaron una pequeña fiesta y le regalaron un reloj grabado. José sonreía, agradecía, pero en lo profundo sentía un vacío extraño. Las primeras semanas de jubilación parecían libertad. Por fin podía dormir más, leer el periódico con calma, sentarse en una cafetería y observar a la gente. Pero poco a poco, esa libertad se transformó en otra cosa. Los días se volvieron iguales, sin forma. José se sorprendía pensando, ¿para qué me levanto? ¿A quién le hago falta? Empezó a irritarse por pequeñas cosas. ¿Por qué Lucía cambiaba las cosas de lugar? ¿Por qué los vecinos hablaban tan fuerte? ¿Por qué la televisión solo mostraba tonterías? En realidad no se enojaba por eso. Se enojaba por sentirse inútil. Les resulta familiar esa sensación de haber perdido el sentido, cuando los años de vida estructurada terminan de repente y uno se encuentra ante una hoja en blanco sin saber qué dibujar en ella. Ahora pensemos en María, maestra de matemáticas. Durante 35 años preparó clases, revisó cuadernos, explicó fórmulas difíciles a sus alumnos. Cada mañana los niños la recibían con un «Buenos días, señora María». Ella conocía los nombres de todos, sus sueños, sus miedos, sus historias familiares. Cuando Diego no entendía álgebra, ella se quedaba después de clase. Cuando Camila lloraba por el divorcio de sus padres, María encontraba palabras de consuelo. Al llegar la jubilación, María no sintió alivio, sino vacío. ¿Quién es ahora? Solo una abuela sentada en el parque alimentando palomas. Solo alguien que alguna vez significó algo. Su hijo Carlos le decía: «Mamá, por fin vas a poder descansar». Pero María no quería descansar, quería sentirse necesaria. Por las mañanas, mientras sus excompañeros iban al trabajo, María los miraba desde la ventana con cierta envidia. Sí, envidia de quienes aún tenían a dónde ir, algo que hacer. Querida familia en la fe, muchos de nosotros atravesamos este valle de incertidumbre. No es debilidad, es parte de la naturaleza humana. Fuimos creados para tener un propósito, para servir, para sentirnos útiles. Y cuando los roles habituales desaparecen, cuando ya nadie nos espera a las 8 de la mañana, cuando otro ocupa nuestro lugar, podemos sentirnos como una vid separada de su raíz, vivos pero sin la savia que nos alimentó durante años. La jubilación puede ser el momento en que, por primera vez en décadas, nos quedamos a solas con nosotros mismos, y eso puede asustar. ¿Quiénes somos sin nuestro trabajo? Sin las responsabilidades de siempre, sin el reconocimiento que nos daba nuestra profesión. Pero, ¿realmente todo ha terminado? ¿Es este el final de la historia o tal vez el comienzo de un nuevo capítulo escrito con otra letra? Piensen en sus manos. ¿Cuánto han hecho a lo largo de los años? ¿Cuántos informes firmaron? ¿Cuántos niños enseñaron? ¿Cuántos pacientes cuidaron? ¿Cuántas casas construyeron? ¿Cuántos abrazos dieron a sus hijos al volver de la escuela? ¿Cuántas cenas prepararon? ¿Cuántas palabras de amor susurraron? Esas manos no perdieron su valor cuando dejaron de hacer lo mismo cada día. Solo esperan una nueva misión.
Recuerden cómo su abuela preparaba el café por la mañana, despacio, con un ritual, como si cada gota tuviera un significado especial. No tenía prisa, porque sabía que las mejores cosas nacen de la atención y del amor al proceso. Tal vez la jubilación sea ese tiempo en que por fin pueden preparar el café de su alma con esa misma calma, permitirse disfrutar el aroma, el calor, el momento. La vida después de la carrera activa no es bajar de la montaña, sino pasar a una nueva meseta, donde los paisajes son diferentes pero igual de hermosos, donde la experiencia se convierte en sabiduría y la sabiduría en un don para las generaciones más jóvenes. Queridos hermanos y hermanas, cuando nos sentimos perdidos en esta nueva realidad de la jubilación, cuando creemos que nuestros mejores días quedaron atrás, Dios nos habla por medio de su palabra. Hoy quiero compartirles un pasaje que puede parecer lejano a este tema, pero que contiene una respuesta profunda a nuestras preguntas más íntimas. Imaginen a un viejo pescador que toda la vida arrojó redes al agua, sus manos endurecidas por las cuerdas, su rostro curtido por el sol y el viento. Durante años supo dónde pescar, cómo leer el cielo, cómo anticipar la tormenta. Ahora su barca está en la orilla, las redes secas. Parece que su tiempo ha pasado, pero Jesús viene precisamente a personas así. Escuchen la palabra de Dios según el Evangelio de Lucas. Mientras él decía esto, se le acercó un leproso y postrándose le dijo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo: «Quiero, queda limpio». Y en ese instante la lepra desapareció de él. Estas palabras pueden parecer ajenas a nuestras preocupaciones de jubilados, pero escuchen con atención. Aquí hay una persona que se siente inútil, rechazada por la sociedad, privada de sentido. En aquellos tiempos, los leprosos vivían al margen, no podían trabajar, ni tocar a otros, ni participar en la vida comunitaria. Existían, pero no vivían plenamente. Pero lo más importante de esta historia no es la enfermedad, sino la fe de este hombre. No dice: «Señor, soy viejo e inútil». No dice: «Mis mejores días ya pasaron». Dice: «Si quieres, puedes limpiarme». Si quieres, puedes limpiarme. Estas palabras son la clave para entender. Este hombre no pide volver a ser joven, no pide volver a lo que era antes, pide ser purificado, tener un nuevo comienzo, la oportunidad de volver a ser útil. ¿Y qué hace Jesús? Extiende la mano. Tiende la mano a quien los demás evitan, tiende la mano a quien se siente sobrante y dice: «Quiero, queda limpio». Queridos hermanos y hermanas, Jesús extiende su mano también a cada uno de nosotros que nos sentimos al margen tras dejar la vida activa. Él no ve solo lo que fuimos ni lo que ya no podemos hacer. Ve lo que podemos llegar a ser ahora, en este momento de nuestra vida. Quiero, queda limpio no significa volver al pasado, significa nacer de nuevo. Cuando Jesús sanó al leproso, éste no volvió a su vida anterior. Recibió la oportunidad de comenzar una vida nueva, con otras posibilidades, otras formas de servir. Estas palabras, quiero, queda limpio, resuenan para José, que no sabe por qué se levanta cada mañana, para María, que se siente inútil sin sus alumnos, para cada uno de nosotros que atraviesa este difícil cambio. Dios no nos dice: «Tu tiempo ya pasó», nos dice: «Tu tiempo nuevo comienza». No nos dice: «Ya no eres necesario», nos dice: «Tengo una nueva misión para ti». Saben, en muchos lugares hay una hermosa tradición. Los viejos olivos, con siglos de vida, dan los frutos más dulces. Su corteza puede estar agrietada, sus ramas menos flexibles que las de los árboles jóvenes, pero sus frutos tienen una profundidad de sabor que solo los años pueden dar. Quiero, queda limpio. Estas palabras de Jesús no hablan de recuperar la juventud, sino de descubrir un nuevo propósito, un nuevo sentido, de comprender que la experiencia y la sabiduría acumuladas pueden ser la base de un servicio que nunca imaginamos. Cuando el leproso fue sanado, no se hizo joven de nuevo, se hizo libre. Libre para empezar una vida nueva, libre para servir de otra manera, libre para amar de un modo distinto. Y esa libertad espera a cada uno de nosotros.
Libertad para dejar atrás lo que fuimos y abrazar lo que podemos ser. Libertad para entender que la jubilación no es el final de la historia, sino un capítulo nuevo, escrito por la mano de Dios. Quiero, queda limpio. Dejen que estas palabras entren en su corazón. Permitan que Jesús extienda su mano hacia su sensación de inutilidad y los toque con su amor. Queridos hermanos y hermanas, hemos profundizado en cómo Dios mira nuestra transición en la vida. Ahora quiero contarles sobre una persona que, en su propia experiencia, descubrió que la vida verdadera puede comenzar precisamente cuando parece que todo ha terminado. Su nombre era Íñigo López de Loyola. Nació en el País Vasco en una familia acomodada con grandes perspectivas de carrera militar. Joven, ambicioso, enamorado de la gloria y la aventura, soñaba con hazañas y con que su nombre quedara en la historia como el de un gran guerrero. A los 30 años, Íñigo estaba en la cima de su carrera militar. Durante el asedio de Pamplona por el ejército francés, mostró gran valentía, pero el destino fue otro. Una bala de cañón explotó cerca y le destrozó la pierna. En segundos, su carrera militar terminó para siempre. Imaginen a este hombre postrado en cama en el castillo familiar de Loyola. Meses de dolorosa recuperación, operaciones que no traían alivio. Su pierna quedó dañada y cojeó el resto de su vida. Lo que antes definía su identidad, la fuerza física, el valor militar, los sueños de gloria, desapareció de golpe. Íñigo vivió una verdadera crisis de identidad. ¿Quién era ahora? Un noble lisiado que dependía de la caridad de su familia, alguien cuyos mejores años ya pasaron y solo le quedan recuerdos de lo que pudo haber sido. Durante los largos meses de convalecencia, pidió libros de caballería para al menos soñar con su antiguo mundo. Pero en el castillo solo había 2 libros, La vida de Cristo, de Ludolfo de Sajonia, y Las flores de los santos, de Santiago de la Vorágine. Al principio los leía por aburrimiento, solo para pasar el tiempo, pero poco a poco algo comenzó a cambiar en su corazón. Al leer sobre San Francisco, que dejó la riqueza para servir a los pobres, o sobre Santo Domingo, que dedicó su vida a la predicación, Íñigo sentía una alegría extraña. No la alegría fugaz de soñar con hazañas, sino una alegría más profunda y duradera. Notó algo curioso. Cuando soñaba con volver a la vida militar, al principio se sentía animado, pero después quedaba vacío y triste. En cambio, al pensar en la vida de los santos y en servir a Dios, la alegría crecía y no desaparecía. Íñigo empezó a entender que Dios le hablaba a través de esa herida, de esa pausa en su vida. Lo que parecía el final era en realidad un comienzo. Ya no podía ser un guerrero en el sentido tradicional, pero podía ser un guerrero espiritual. ¿Saben, hermanos y hermanas, cómo reacciona un olivo ante las heridas? Cuando lo podan, no se seca. Al contrario, de las heridas brotan nuevos brotes, a menudo más fuertes que los antiguos. Así fue con Íñigo. Su herida física se convirtió en el lugar donde brotó una vida nueva. Tras recuperarse, no volvió a su vida anterior. En vez de eso, emprendió una peregrinación a Montserrat, donde pasó la noche orando ante la imagen de la Virgen. Luego fue a la cueva de Manresa, donde durante meses aprendió a distinguir la voz de Dios entre el caos de sus pensamientos y deseos. Esos meses de soledad y oración no fueron tiempo perdido. Íñigo, que luego sería San Ignacio de Loyola, decía que allí, en la cueva, Dios le enseñó más que lo que habría aprendido en los mejores centros de estudio. Su experiencia dio origen a los ejercicios espirituales, un método de oración y discernimiento que durante 5 siglos ha ayudado a las personas a encontrar la voluntad de Dios en su vida. La Compañía de Jesús que fundó se convirtió en una de las congregaciones más influyentes de la historia. Pero lo más importante no es la magnitud de sus logros, lo esencial es que encontró la manera de transformar una crisis de la vida en un nuevo nacimiento. Comprendió que el verdadero sentido no está en lo que hacemos, sino en cómo respondemos al llamado de Dios. Queridos hermanos y hermanas, tal vez su pierna herida sea la jubilación,
tal vez sea la pérdida de un rol conocido, de un ritmo habitual. Pero, ¿y si no es el final sino el principio? ¿Y si Dios usa esta pausa para mostrarles algo nuevo sobre su misión? San Ignacio nos enseñó a distinguir dos tipos de paz, la que viene de huir de la vida y la que surge de una profunda unión con la voluntad de Dios. La primera es la paz del sillón y la televisión. La segunda es la paz de quien ha encontrado su lugar en el plan de Dios. Como el mar, que parece tranquilo en la superficie pero en el fondo se mueve con corrientes poderosas, así nuestro tiempo de jubilación puede ser un océano de posibilidades, no un estanque estancado. Solo hay que aprender a sumergirse más profundo, donde la voluntad de Dios se hace visible. San Ignacio pasó los últimos años de su vida no luchando con la espada, sino sirviendo con la palabra, la oración y la organización. Encontró una manera diferente pero igualmente importante de ser útil. Sus cartas, sus consejos espirituales, sus oraciones tocaron el corazón de miles de personas. Y ahora, cuando el ritmo de su vida se ha vuelto más lento, cuando tienen tiempo para reflexionar, tal vez Dios los invita a una revisión profunda de la vida. No para juzgar el pasado, sino para abrir el futuro. Quizás sus años de experiencia sean justo lo que necesita alguien más joven que ha perdido el rumbo. Quizá la sabiduría que han adquirido en años de trabajo pueda ser luz para quien camina en la oscuridad. La jubilación no es solo tiempo de cosechar lo sembrado en la juventud. Es tiempo de una nueva siembra. Ahora siembran semillas de sabiduría, de cuidado, de oración. Y esas semillas pueden dar frutos que nunca imaginaron. Queridos hermanos y hermanas, ahora llega el momento del silencio, el momento de dejar que las palabras reposen en nuestro corazón y de invitar a Dios a hablarnos personalmente. Busquen una posición cómoda. Cierren los ojos si lo desean. Permitan que su respiración se haga más tranquila, más profunda. Imaginen que están en un jardín silencioso al amanecer. El aire es fresco, suave. Se sientan en un banco bajo un viejo olivo. Su corteza está agrietada. Sus ramas muestran los años, pero la copa es frondosa y los frutos maduran. Señor, aquí estoy ante ti, con mis dudas, con mis miedos, con la sensación de que mis mejores años han quedado atrás. Dejen que estas palabras nazcan en lo profundo de su corazón. No se apresuren. Te entrego mi cansancio de los días sin rumbo. Te entrego mi pregunta triste. ¿Para qué me levanto cada mañana? Te entrego mi miedo a ser olvidado, a no ser necesario. Ahora imaginen que a su lado, en el banco, se sienta una presencia silenciosa. No la ven, pero la sienten. Es calor, es paz, es amor incondicional. Señor, escucho tu susurro en mi corazón. Hijo mío, tú piensas en el final, pero yo pienso en el comienzo. Dejen que estas palabras entren en su corazón. Tú miras lo que ya no puedes hacer, pero yo miro lo que puedo enseñarte ahora. Sientan cómo esa presencia los abraza, cómo toma sus manos cansadas entre las suyas. Tus manos han hecho tanto bien, ahora quiero enseñarles una nueva ternura. Tu corazón amó a tus hijos, a tus alumnos, a tus compañeros. Ahora quiero mostrarte cómo amar a quienes aún no conoces. Respiren con calma, permítanse escuchar estas palabras no solo con la mente, sino con el corazón. Tu sabiduría es un tesoro que yo te confío, no la escondas bajo el peso de la soledad. Hay alguien que necesita justamente tu historia, tu consejo, tu oración. Tal vez ahora aparece un rostro en su corazón, alguien que conocen, alguien que necesita apoyo, comprensión, simplemente compañía. No te quito los sueños, te doy sueños nuevos, no tan ruidosos como los de antes, pero más profundos, no tan visibles para el mundo, pero más valiosos para mi corazón. Sientan la paz que llega con estas palabras, una paz que no depende de lo que otros piensen de ustedes ni de lo necesarios que sean para la sociedad. Tú me eres necesario, así como eres ahora, con tu experiencia, con tus cicatrices, con tu cansancio. Así te confío una nueva misión. Ahora,
imaginen que en sus manos aparece una pequeña semilla. Parece insignificante, pero en ella está la vida de un nuevo árbol. Esta es tu nueva vocación. Tal vez no se parezca a lo que hacías antes, pero será verdadera. Y cuando llegue el momento, verás los frutos que dará. Sostengan esa semilla en sus manos, sientan su calor, su potencial. Dios mío, acepto esta nueva etapa de mi vida con confianza. Ayúdame a ver en cada nuevo día no el vacío, sino la oportunidad. Ayúdame a entender que mi valor no está en lo que hago, sino en quién soy para ti. Dame sabiduría para reconocer a quién necesita mi presencia. Dame valor para compartir mi experiencia. Dame paciencia para esperar tus señales. Y cuando sienta soledad, recuérdame que siempre estás cerca, que cada respiro es una oración, cada día es un regalo, cada oración por los demás es servicio. Ahora en el silencio de su corazón, recen con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Dejen que esta oración nazca en lo profundo de su corazón. Recítenla despacio, permitiendo que cada palabra toque su alma. Queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos este viaje desde la sensación de pérdida hasta el descubrimiento de una nueva vocación. Del miedo a no ser necesarios a la certeza de que Dios tiene para cada uno de nosotros un plan especial que no depende de la edad ni del estatus social. Recuerden a José, que no sabía para qué se levantaba en la mañana. Hoy puede despertar pensando: Señor, ¿a quién pones en mi camino hoy? ¿A quién puedo acercarme? Recuerden a María, que se sentía una maestra olvidada. Ahora entiende, su aula ha cambiado, pero los alumnos siguen siendo todos los que la rodean y necesitan su sabiduría, su experiencia, su oración. La jubilación no es salir de escena, sino pasar a un nuevo papel. El papel de sabio, de guía, de intercesor. El papel de quien tiene tiempo para ver lo que antes pasaba desapercibido en el torbellino de la vida diaria. Sus manos, que trabajaron tantos años, ahora pueden aprender a bendecir. Su corazón, que tanto ha sentido, ahora puede ser refugio para el dolor ajeno. Su experiencia, que parecía pasada de moda, puede ser brújula para quien está perdido. San Ignacio nos enseñó que Dios escribe recto en renglones torcidos. Lo que nos parece derrota, obstáculo o final, puede ser el inicio de algo hermoso si dejamos que Dios actúe. Lo más importante que pueden llevarse de este encuentro es esto: su valor no ha disminuido al jubilarse, solo ha cambiado de forma, como el vino, que con los años no pierde fuerza, sino que gana profundidad de sabor. Cada nuevo día es una página en blanco donde pueden escribir una nueva historia de servicio. Tal vez no sea tan ruidosa como los logros pasados, pero puede ser mucho más valiosa para la eternidad. Permítanse soñar de nuevo, pero que esos sueños no sean de volver al pasado, sino de abrirse al futuro. Tal vez se conviertan en ese abuelo o abuela a quien los nietos buscan no solo por dulces, sino por un consejo sabio. Tal vez sean ese vecino que nota a los solitarios y les lleva no solo un saludo, sino su presencia. Quizá su oración sea esa fuerza invisible que sostiene a alguien en un momento difícil. Quizá su sonrisa en el parque sea la primera que ve a una persona tras un día duro. No busquen grandes hazañas, busquen pequeñas oportunidades para amar. No intenten cambiar el mundo, cambien un día en la vida de una persona. No traten de ser famosos, sean inolvidables para quienes Dios pone en su camino. Que el Señor bendiga cada mañana con la certeza de que le son necesarios. Que abra sus ojos a oportunidades de servicio que antes no veían por las prisas del trabajo. Que llene su corazón de la paz que viene de saberse parte de su gran plan. Que la Virgen de Guadalupe, que acompañó a Jesús desde el nacimiento hasta la cruz y la resurrección, los acompañe también en esta nueva etapa. Que su ternura les enseñe a ser tiernos consigo mismos y con los demás. Que su fidelidad los inspire a ser fieles a su nuevo llamado. Y recuerden, cada día que Dios les da es una página más en su libro de vida. No está terminado. Quizá los capítulos más hermosos aún estén por escribirse. Si esta reflexión ha tocado su corazón, compártanla con quienes también atraviesan esta importante transición. Quizá su compartir
sea la señal que alguien necesita para comprender que la vida después de la carrera no es menos vida, sino otra vida. No menos valiosa, sino valiosa de otra manera. Sean bendecidos, queridos hermanos y hermanas, hasta nuestro próximo encuentro en Abba Padre, nuestro hogar común de oración y fe.